En el libro de Mateo, en su capítulo 5, en su versículo 3, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías realizó una manifestación maravillosa en el capítulo 66 y sus versículos del 1 al 2. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Jehová dijo: Así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Muchos líderes de iglesias cristianas viven equivocados. Piensan que realizando grandes edificaciones harán a Dios mucho más digno de lo que es. Sin embargo, esta palabra realmente hace una redefinición de lo que realmente el Eterno le agrada y lo que realmente Él quiere de nosotros. Él busca personas con un espíritu pobre y humilde y que tiemblen ante su palabra. Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículos 49 al 50, afirmó esta palabra del profeta Isaías acerca de la grandeza del Señor. El saber que podemos temblar delante de la palabra del Señor es demostrar que estamos conscientes de nuestra incapacidad para poder estar delante de su trono. Buenos días a la amada familia de Dios en este domingo 9 de noviembre del año 2025. Hoy navegaremos en la primera bienaventuranza del libro de Mateo. Es un versículo que pudiera ser difícil no solo para los nuevos creyentes, sino para aquellos creyentes que ya son maduros en el conocimiento de la palabra. Hoy entenderemos cómo esta frase, pobres de espíritu, es una expresión que declara nuestra incapacidad espiritual lejos de nuestra incapacidad material. Alabamos, Señor, tu santo nombre, agradecido de poder predicar tu palabra, que la misma pueda llenar el alma, el corazón y la mente de aquel que la escucha y la tome para sí. Que sea tu Espíritu Santo el que pueda llevarnos por ese camino de excelencia y que la misma sirva para redarguir el corazón de todo aquel que todavía no pertenece al reino de los cielos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando podemos leer el libro de Lucas en su capítulo 6, versículo 21, este nos presenta una lectura un poco diferente de lo que nos dice Mateo. Lucas afirma lo siguiente: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y usted se podrá preguntar, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué Mateo dice pobres en espíritu y por qué Lucas dice solamente pobre? La razón, a mi entender, es la siguiente. Mateo escribe un evangelio para los judíos. Este fue hecho para dar a entender que Jesús seguía una tradición profética. Por lo tanto, no solo conocía las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús rompía las normas y reglas de los líderes religiosos y políticos de Israel. El reino no pertenecía a los rigurosos maestros de la ley, los escribas, a los fariseos ni a los saduceos. El reino sería de los pobres de espíritu. En arameo, la palabra pobre se escribe de dos maneras diferentes. La primera es aní, la segunda es ebión. Estas palabras fueron evolucionando en el idioma hebreo de manera paulatina. Al principio querían decir solamente pobre. Posteriormente era un pobre que no tenía influencia, poder, ayuda o prestigio. Luego pasó a ser sinónimo de no tener influencia y por lo tanto era un pobre oprimido por los hombres. Y al final pasó a describir el hombre que porque no tenía absolutamente ningún recurso terrenal, pone toda su confianza en Dios. Se trata de una persona que es humilde e indigente y que clama y el Señor lo escucha y le libró de todos sus temores, como nos dice el Salmo 34, versículo 6. Lucas, por otro lado, era un gentil,
Escribió su evangelio para ser llevado a los gentiles y no espiritualizó tanto la bienaventuranza como lo hizo Mateo. Sin embargo, los dos utilizan la misma palabra en el idioma griego. Esta es tojos. Quiere decir alguien que se agacha, se dobla y se acobarda como un mendigo, que es profundamente indigente y que no posee ningún recurso y que es indefenso al extremo. Está conectada a la raíz griega tosein, que describe la pobreza que golpea hasta poner de rodillas. Es alguien que no tiene absolutamente nada. Jesús hace esta analogía y describe al hombre que no tiene ningún recurso en la tierra y que es tan indigente que no tiene nada en absoluto. Pero Jesús no está hablando de tener posesiones físicas. Está describiendo a alguien que desde el punto de vista espiritual no tiene nada y al no poder tener nada se entrega totalmente en los brazos de su Salvador y Señor para así poder obtener el reino de los cielos. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Al comienzo del mensaje del día mencioné que muchos cristianos han presentado dudas con relación a esta primera bienaventuranza. Sus confusiones recaen en que la palabra que utiliza Jesús para bienaventurado es sinónimo de gozo y felicidad, algo que ya poseen dentro del corazón debido a que ya pertenecen a la familia de Dios. Por ende, se preguntarán lo siguiente: ¿por qué comenzar Jesús afirmando que los pobres o los pobres en espíritu ya le pertenece el reino de Dios o el reino de los cielos? En aquel momento, cuando Jesús predicó por primera vez, muchos pensarían: ¿cómo es posible que los pobres en la tierra en la cual él predicó pudieran heredar el reino de los cielos? La explicación resulta clara. Jesús afirma que el pobre de espíritu es aquel que es humilde y reconoce que no está capacitado por él mismo para poder lograr ser bienaventurado. Es aquel que entrega totalmente su confianza y la pone delante de Dios para que sea la voluntad del Señor la que reine en su corazón. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús enseña a orar a sus discípulos y aplica el paralelismo hebreo. Escuche lo que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la característica que debe tener la pobreza espiritual. Es obediencia al Señor y está basada en hacer la voluntad de Dios. Es la única manera como su soberanía, la cual reina en los cielos, reinará en el corazón, en la mente y en el alma de aquel que deposita toda su vida en las manos de Jesús. La enseñanza de esta primera bienaventuranza es clara. Independientemente de lo que muchos puedan pensar, para poder entenderla en su totalidad deben viajar y navegar en el libro del profeta Isaías, a los Salmos, y entender que ser pobre en espíritu es sinónimo de una entrega incondicional al corazón de Dios para poder realizar su voluntad y entrar entonces en el reino de los cielos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre eterno y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Mm-hmm.